A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Jorge Luis Borges cuenta que él era un niño de 6 o 7 años cuando una noche llegó alguien a su casa que marcó su vida para siempre. Era un hombre que bordeaba los 50 años, aunque seguro aparentaba muchos más. Era un personaje de barba blanca, rostro noble, barba de apóstol y una mirada de suave tristeza. Cuando el hombre empezó a hablar, en la sala se hizo un silencio religioso. Pero Borges recuerda que en su alma de niño retumbaban la voz y las palabras iluminadas, telúricas, de aquel personaje. Se llamaba Pedro Bonifacio Palacios y antes había sido maestro de escuela hasta que sus opiniones sobre el gobierno de turno le prohibieron seguir enseñando a sus alumnos. Tal vez el nombre de Pedro Bonifacio Palacios signifique poco para muchos, pero este poema refleja su imbatible estatura de guerrero indestructible. No te des por vencido, ni aún vencido. No te sientas esclavo, ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, llama al herido. Ten el tesón del clavo enmohecido que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Ese era. Así escribía Pedro Bonifacio Palacios, más conocido como Alma Fuerte, el maestro poeta, el poeta maestro, y estaba naciendo un día como hoy, 13 de mayo de 1854. Feliz cumpleaños, maestro, más allá del silencio y del misterio, y que donde quiera que te encuentres, que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Las principales noticias del día. Titulares. Fiscal pide que la Asamblea resuelva sus conflictos fuera de la justicia. El Fondo Monetario Internacional desembolsará $1.000 millones a Ecuador en junio de 2022. Más de 29.000 afectados por Filambanco no reciben devolución de sus ahorros. En salud, las relaciones líquidas y la fragilidad de los vínculos. En el segmento de opinión, Ecuador tiene todo para salir adelante y evolución macroeconómica. En política internacional, dinastías. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, El primer poder del Estado, primera parte. Ramiro Ruiz, exagerado número de partidos y movimientos políticos. José Hernández, invasión de eruditos en seguridad en el país. Noticias del día. Fiscal pide que la Asamblea resuelva sus conflictos fuera de la justicia. La fiscal general Diana Salazar compareció el 11 de mayo del 2022 ante la Comisión de Participación Ciudadana de mayoría correísta para hablar sobre la denuncia presentada por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Llori acusó de incumplimiento de decisiones de autoridad competente a los 93 legisladores que votaron a favor del cambio del orden del día, con el que se dio paso a la conformación de la comisión multipartidista que la evaluará. Salazar aseguró que hasta el momento Llori no ha acudido a reconocer su firma en la denuncia, ni ha rendido su versión. Lo que sí entregó es un listado de los 81 asambleístas que votaron a favor de la conformación de la comisión, puntualizando que la denuncia es en contra de ellos y no en contra de los 93.
La fiscal también aprovechó para hacer un llamado a que las pugnas dentro de la Asamblea se resuelvan en ese espacio y no en la justicia. La sesión se tornó problemática entre cruces de acusaciones entre UNES y el oficialismo. Al final, Ferdinand Álvarez, de UNES, suspendió la sesión entre gritos y señalamientos de ambas bancadas. El Fondo Monetario Internacional desembolsará $1.000 millones a Ecuador en junio de 2022. El Fondo Monetario Internacional hará un nuevo desembolso para el país. Este será de $1.000 millones que se concretarán en junio. Así lo dijo Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas. El miércoles 11 de mayo de 2022, Cueva informó que Ecuador llegó a un acuerdo a nivel personal técnico con el Fondo Monetario Internacional. Esto en relación a la cuarta y quinta revisión del programa de servicio ampliado. Con ello, el directorio del Fondo Monetario Internacional deberá aprobar este acuerdo en las próximas semanas y autorizar el nuevo desembolso por $1.000 millones para financiar el presupuesto general del Estado de Ecuador. Esto ayudará a fortalecer los programas sociales y de infraestructura, así lo dijo el ministro. El acuerdo a nivel técnico se logró luego de varias reuniones de trabajo de autoridades y de equipos ecuatorianos con la misión del Fondo Monetario Internacional. Estas se llevaron a cabo durante el periodo comprendido entre el 4 de marzo y el 9 de mayo de 2022. Ecuador se ha comprometido a transparentar el manejo de las finanzas públicas. El gobierno señaló que hay el compromiso de poner en orden las obligaciones que se mantienen con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en lo relativo a las pensiones y al servicio de salud. También existe la disposición para avanzar con auditorías financieras en Petroecuador y Petroamazonas. Más de 29.000 afectados por Filambanco no reciben devolución de ahorros. Más de 29.000 perjudicados por la quiebra de Filambanco no han recibido ni un centavo, aseguró el miércoles 11 de mayo del 2022 Óscar Ayerbe, expresidente de la Junta Nacional de Acreedores Filambanco. Anunció que presentará un amicus curiae para rechazar el fallo judicial que ordenó devolver los bienes incautados a los hermanos William y Roberto Isaías. Filambanco quebró y cerró sus puertas el 1 de julio del 2001. Ayerbe recuerda que en esa época fueron cerca de 750.000 acreedores afectados. Tenían cuentas de ahorro corrientes y de inversiones en todo el sistema bancario vinculado a Filambanco, dentro y fuera del Ecuador. En nuestros registros existen más de 29.000 que nunca recibieron nada, dijo. Ayerbe asegura que solo una parte de los afectados recibió el capital, otra parte vendió en inversiones a precios reducidos. El directivo manifestó que desde el 2001 al 2008 es el periodo en que parte de los acreedores recibieron recursos que fueron propios de la institución bancaria, pero aclaró, ninguno de ellos recibió todos los intereses a los que tenían derecho. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. El filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman acuñó en el año del 2015 un término nuevo para definir a las relaciones, y él habla de las relaciones líquidas. ¿A qué hace referencia con estas relaciones líquidas? Y es que él menciona que las sociedades contemporáneas son sociedades que nos obligan de alguna manera a los seres humanos a cambiar rápidamente, están en continuo cambio, en continua transformación, y eso implica también que las personas empiecen a ser mucho más flexibles, mucho más adaptables, pero también mucho más condicionadas a estas nuevas formas de interrelaciones. Las relaciones líquidas a las que él hace referencia tienen que ver con la calidad de los vínculos que se establecen entre las personas, no solamente en las relaciones afectivas de pareja o amorosas, sino también en las relaciones amistades, en las relaciones de familia. ¿Y qué significa estas relaciones líquidas? Significa la falta de compromiso en las personas para mantener durante un tiempo más prolongado las relaciones. Son relaciones que más bien se enmarcan en el hecho de una satisfacción inmediata, de sentirse bien en un momento determinado, y cuando esa
cuando se satisfizo esa necesidad o cuando de alguna manera ya no se quiere estar más en contacto con esa persona, se desvinculan totalmente. Esto hace referencia también al hecho de que de alguna manera las personas ahora tienen más temor de involucrarse afectivamente con nosotros. Hemos dicho en la diversidad de las relaciones. ¿Por qué? Posiblemente por un temor a enamorarse, por un temor a sentirse más vulnerable frente a la otra persona o por un temor de sentirse que ese tipo de relaciones le puede dañar o le puede afectar en una situación determinada. Entonces las personas que viven en este tipo de relaciones son personas que a quienes les cuesta pensar a largo plazo, más bien se enmarcan en las relaciones inmediatas, en pensar a muy corto plazo y en saltar de un vínculo a otro vínculo, de una relación a otra relación, mientras los compromisos o los nexos familiares también se van haciendo cada vez más laxos y más distantes. Pero el autor señala que esta situación viene dado justamente por estas condiciones de esta modernidad líquida. El tema de las redes sociales, el tema de la globalización mismo ha hecho que las personas estemos inmersas en una sociedad en donde todo tiene que ser inmediato, en donde toda la satisfacción de cualquier necesidad o de cualquier deseo o de cualquier situación tiene que ser rápida, tiene que ser inmediata para indiscutiblemente pasar enseguida a otro tipo de relaciones. Entonces, esta modernidad líquida a la que el autor hace referencia obliga a las personas a asumir también una identidad líquida que significa de alguna manera el ponerse una caparazón o una coraza de lava, dice él, una coraza en donde la persona aparenta ser muy solvente, aparenta ser muy segura de sí misma, aparenta que nada le afecta, pero por dentro son personas que están siendo muy vulnerables emocionalmente, que se sienten desarraigadas en muchos aspectos, que se sienten desgarradas afectivamente en otros, pero esa coraza les impide demostrar realmente cómo ellos se están sintiendo o lo que quisieran esperar de estas relaciones. Esto nos pone en una situación de una coyuntura también, de pensar o de repensar cómo voy estableciendo las relaciones o también qué tipo de relaciones quiero yo establecer en mi vida, sean relaciones afectivas, sean relaciones de amistades y también cómo voy formando los vínculos con mi familia. En este sentido, se proponen 3 aspectos que son importantes a tener en cuenta para tratar de formar una identidad segura de sí mismo, una identidad que no se deje involucrar en esta vorágine de la modernidad líquida y que se traduzca también en una identidad líquida. Lo primero que se propone es solidificar la identidad. ¿Qué significa eso? Hacer una búsqueda, un autodescubrimiento de quién eres tú. ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿Cuáles son tus mayores temores? ¿Cuáles son tus mayores fortalezas? Si es que existen áreas, como en todas las personas, que son necesarias de solucionar, de salvar, de sanar algunas, pues hacer un trabajo de reconstrucción personal que le permita a la persona adquirir una mejor identidad. El siguiente aspecto tiene que ver con el cambio de perspectiva. Este cambio de perspectiva hace referencia a la posibilidad de las personas de mirar a su alrededor y de vincularse con aquellas personas que también quieran un compromiso, que también quieran establecer relaciones más sólidas, el cambiar la perspectiva de la inmediatez por una perspectiva de planear las cosas un poco más a largo plazo. Y esto se vincula con la tercera recomendación, el aprender a comprometerse. No siempre es fácil, muchas veces genera temor en las personas, pero cuando nosotros estamos enfrascados y comprometidos en una relación, vamos a tener conciencia de que esta relación va a implicar el construirla día a día, el esforzarnos, el no tirar la toalla en un momento determinado. Y si ese compromiso es mutuo, vamos a hacer este salto de estas relaciones líquidas que de alguna manera van generando a la larga insatisfacción en las personas y formar relaciones afectivas que nos hagan sentir mejor y que nos hagan crecer como personas. Muchas gracias. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero de Telesucesos. Esta semana, en nuestro espacio de Enfoques, entrevistamos a Roberto Salazar, quien es parte del grupo Hexagon Group. Y él que nos dio buenas noticias, lo cual es muy importante para todos. Por esta razón, quiero leer su editorial denominado Ecuador saldrá adelante. Roberto Salazar nos dice: trabajado durante 2 semanas con líderes del sector público, comunitario y privado de Ecuador, dialogando con académicos, inversionistas internacionales y promotores de proyectos de inversión de impacto.
Mi conclusión es que Ecuador es un país que saldrá adelante. No será fácil, nunca lo es. Sin embargo, el país es estable, crece y se desarrolla. El país sigue avanzando a pesar de sus aparentemente graves problemas de gobernanza. El potencial de impacto está allí, en medio de mucho circo político y poco, pero suficiente pan económico. Hay baja inflación, no hay devaluación, hay gente con formación, proyectos, capacidad y experiencia y sobre todo hay muchísima riqueza natural trabajable en positivo neto. Se equivocaron quienes quieren creer que la economía ecuatoriana depende del presidente ecuatoriano. Este último depende de la primera. Sin embargo, esta última depende de sí misma. El país está dolarizado y tiene en la dolarización una vacuna enorme contra el peor de los males de estos meses y años en el mundo entero, que es la inflación. Muchos piensan que la inversión depende del gobierno. Se equivocan. El gobierno depende de la inversión. Afortunadamente, la inversión en un país dolarizado depende de sí misma. El país es muy rico y tiene en la laboriosidad creativa de su gente un tratamiento propio contra el peor de los males de estos meses y años en el mundo entero, que es la recesión. En Ecuador no faltan ideas, ni falta dinero, lo que falta son conexiones y diálogos, pues los derechos están ahí, lo mismo que los dólares. Los bancos están líquidos y seguros. Ellos no dependen del régimen de turno. El régimen de turno depende de los bancos y su crédito, pero el crédito en Ecuador depende de sí mismo. Lo que se requiere es generadores de cartera y proyectos capaces de brindar ideas, energía, datos, indicadores, expectativas, perspectivas, acuerdos de principio, gestiones, avances, resultados, metas e impactos a los territorios sobre la base de diálogos que reemplazarán la incertidumbre por esperanza. En la medida de que la sociedad civil de Ecuador siga avanzando como lo está haciendo, la economía crecerá y el déficit fiscal terminará de cerrarse. Otra herida abierta menos. Y lo tributario no deberá expandirse en tasas, sino en recaudación, responsabilidades asumidas por empresas y Estado y derechos satisfechos en comunidades y ciudades. El gobierno, en mi opinión, está dejando que las cosas entren en dicho curso, es lo que dice Roberto Salazar. Tranquilo y suave, con apoyo de inversionistas internacionales curados en salud, que no se preocupan mucho de lo que hagan o dejen de hacer los políticos ecuatorianos, pues el país lleva algunos años de delantera a lo que está pasando en Colombia, Perú y Chile, donde los derechos están recién discutiéndose. En la medida en la cual se trabaja en grupos de profesionales organizados, en red, aprovechando los contactos y conocimientos conjuntos, creando proyectos y sumando recursos, los bancos, los inversionistas, los promotores, las comunidades, la academia, la sociedad civil y los empresarios de clase media harán la magia. La lentitud será reemplazada por la dinámica y la reactivación brillará por sobre la oscuridad de la falta de liderazgo público. El liderazgo privado en Quito y sus empresas, profesionales y comunidades de negocios están llenos de vitalidad. Quito es la luz del Ecuador, como lo ha sido siempre de América, cuna de libertad y paz, de espiritualidad, calma y fortaleza. Quizá no sea hoy por hoy un lugar para vivir, pero pronto lo será, pues Quito es un lugar para invertir. Así es que con este mensaje de esperanza, en donde hablamos de que Quito y Ecuador saldrán adelante, queríamos hacer el editorial de esta semana. Gracias por estar con nosotros aquí en Telesucesos. Nos vemos en una semana más. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa de Telesucesos. Hemos estado viendo la semana pasada algunos indicadores macroeconómicos en que se basa el gobierno nacional para indicarle al país que la economía ecuatoriana, desde el punto de vista macroeconómico, marcha bien, todo está bien y que no debíamos preocuparnos. Y comenzamos naturalmente indicando algunos indicadores. Por ejemplo, pues, ustedes tienen pues todo el éxito que se ha tenido por parte del gobierno, especialmente por parte del presidente, en términos de la lucha contra el virus que sigue amenazando nuestras vidas. ¿Ha sido exitoso? Por supuesto que sí. En segundo lugar, hemos indicado las reservas internacionales líquidas, que estuvieron en $9,000 millones, ha bajado un poquito a 8,500, y ese también es un muy buen indicador. Habíamos comenzado a ver también algo sobre el sector externo, y aquí hay buenas noticias que naturalmente hay que decirle al gobierno que sí es cierto, así es. Y estas buenas noticias tienen que ver en el sentido de que las exportaciones
ecuatorianas de todo tipo, petróleo, no petróleo, camarón, etcétera, etcétera, el total en términos FOB, han sido superiores y siguen siendo superiores a las importaciones. El año pasado, naturalmente, las exportaciones crecieron a una tasa sumamente importante y decíamos y que hay que volverlo a repetir, por ejemplo, lo que es exportaciones de camarón. El año pasado sobrepasaron los 5.000 millones de dólares. Y en términos de banano, pues no llegaron a 4.000, creo que más o menos estuvieron en 3.500 a 3.600 millones de dólares. El sector pesquero está llegando a 2.000 millones de dólares anuales. El sector flores, exportaciones de flores, cerca de 1.000 millones de dólares. Y estos son productos del sector privado. Y esto sencillamente es muy, muy positivo. Y este año sigue esa tendencia de crecimiento de las exportaciones de banano. Comienzan a resurgir las exportaciones de camarón, ¿sí? Y naturalmente, pues el resto de sectores, como es el sector pesquero, tanto las exportaciones de atún como exportaciones de productos pesqueros en otra forma y en otras preparaciones, también están creciendo adecuadamente este año 2022. Las importaciones comienzan a crecer más rápidamente que las exportaciones este año, y eso es por efecto de que los consumidores, las familias comienzan a gastar más en consumo y buena parte de ese consumo es de productos, de artículos importados. Entonces las importaciones están creciendo más que las exportaciones en términos de porcentaje, pero sigue habiendo una balanza comercial. Esto es diferencia entre exportaciones FOB e importaciones de bienes. Sigue habiendo pues un superávit y el déficit en cuenta corriente o superávit en cuenta corriente, que surge cuando uno agrega una serie de ítems, como por ejemplo servicios, a la balanza comercial. También tiene este año, igual que el año pasado, un superávit. Y eso es importante. Y eso es importante, mis estimados amigos, y hay indicadores muy importantes en cuanto al crecimiento de estas actividades. El sector petrolero, naturalmente, este año demuestra pues un comportamiento adecuado. ¿Por qué? Mucho más adecuado que el tradicional, porque ha habido pues aumento del precio de exportación. El WTI estaba pues a $100 y pico, creo que ha bajado algo a cerca de $100, como $99, y Ecuador viene vendiendo como a 90 y pico dólares el barril exportado. Pero no se olviden también que a medida que el precio del petróleo el crudo sube de precio, también una serie de derivados crecen en importaciones por el incremento de precios, y esto sencillamente lo está pagando el gobierno ecuatoriano. Pero no obstante todo eso, sigue habiendo una diferencia entre las exportaciones en crudo, petróleo crudo, menos las importaciones que hace pues Petroecuador para satisfacer la demanda nacional de combustible. Sigue siendo sencillamente satisfactorio en términos de que hay una diferencia favorable. En todo caso, este año todavía en los 4 meses de este año, sencillamente tenemos también una balanza comercial favorable para Ecuador. Esos resultados del sector externo son también positivos, no se puede negar. Pero también hay otro tema que el gobierno argumenta de que es un éxito. El déficit fiscal el año pasado fue más de 7.000 millones de dólares. Este año pues va a ser sencillamente, según anuncios del gobierno, como 2.000 millones de dólares. Y estos primeros 4 meses no hay déficit fiscal en el presupuesto general del Estado. Hay un pequeño superávit. Y eso de ahí el gobierno nacional lo estipula, lo manifiesta como un éxito. Pero ¿cómo se ha conseguido esto? Y aquí vienen ciertas reflexiones que vale la pena hacerles llegar a ustedes. En primer lugar, los ingresos tributarios vienen creciendo de forma importante. ¿Por qué? Por varias razones. Uno tiene que ver porque ha habido, pues, sencillamente más recaudación de tributos debido a la reforma tributaria. Ya este primer trimestre, pues, sencillamente las personas naturales han estado pagando el impuesto a la renta al patrimonio, igual que sencillamente a las empresas. Pero también ha habido, no se puede negar, un aumento más o menos, está aumentando 14-15% las recaudaciones del IVA. Y este es un indicador que manifiesta de que la economía tiene cierto crecimiento positivo por arriba de la población.
Y esto es positivo, por supuesto que sí. Y aparte de eso, los ingresos del Estado vienen creciendo por el aumento del precio del petróleo. Eso es importante, mis amigos, sí, sí, definitivamente, pero también hay que tener presente que estos ingresos que vienen del petróleo no van a durar eternamente. ¿Por qué? Porque esos precios, una vez que se normalice todo el conflicto bélico que hay entre Rusia y Ucrania, sencillamente los precios del petróleo volverán a un nivel normal, digo usted, entre 60 y 70 dólares. Y el gobierno ecuatoriano del país tendrá que estar preparado cuando venga esas realidades. Por otra parte, los ingresos tributarios que han crecido en la forma que yo me he permitido manifestar, también no se olviden que viene la reforma tributaria, que es creación de nuevos impuestos, como el impuesto al patrimonio de las empresas, impuesto al patrimonio de las personas naturales. Pero para las personas naturales, este impuesto al patrimonio termina este año. Es solamente un año. Para las empresas son 2 años, este año y el próximo año. Después de eso también ya no habrá recaudaciones por parte de ese impuesto, igual que de otras disposiciones legales que también van a durar este y el próximo año. Entonces también el gobierno tendrá que estar preparado para los próximos 24, 36 meses, que habrá unos ingresos que hoy los tiene y que no habrá mañana, y que dependerá fundamentalmente del aumento de las recaudaciones vía ataque frontal a la evasión tributaria y a que la economía crezca mucho más, de tal manera que es cierto, el déficit fiscal se ha reducido, pero también hay otro tema, que es la reducción de la inversión pública, y esto no es conveniente, amigos, y vamos a comentar más detenidamente las razones por qué no es conveniente que se siga sacrificando la inversión pública en el país. Estos 4 meses este año, el monto en dólares de la inversión pública es mucho menor en el presupuesto del Estado de lo que fue el año pasado. Pero este es un tema que vamos a desarrollar más explícitamente la próxima semana, pero eso no es un buen resultado. Pero desde el punto de vista del déficit, los números demuestran lo que dice el gobierno. Hay un superávit pequeño en este año, en los 4 años, con respecto a la parte fiscal. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Volveremos la próxima semana con el mismo tema, que es enormemente importante. Global Hoy con Alan Carney. Resulta inquietante la persistencia en todo el mundo, pero principalmente en Asia, de unas tradiciones dinásticas en sus gobernantes, al parecer profundamente acendradas en las sociedades por ellos dirigidas. Dando un rápido vistazo, nos encontramos con países como Japón, cuyos monarcas exhiben un pedigrí de milenios, sin mayores funciones hoy, excepto ceremoniales. O en Tailandia, donde el monarca es una figura política con capacidades decisivas, al igual que en Brunei, donde el sultán es heredero de una larga tradición dinástica iniciada en el siglo XIV. En el sudeste de Asia, las monarquías del Golfo Pérsico y la de Arabia Saudita ejercen un poder con pocas limitaciones. Y en Siria, Bashar al-Assad, tras masacrar a 500,000 de ciudadanos con la inapreciable colaboración rusa, continúa aferrado al poder heredado de su padre, Hafez al-Assad, llegando ya a los 50 años de gobierno familiar. Por el noreste, en la Corea del Norte, reina sin discusiones ni preguntas el tercero de la dinastía Kim, Kim Jong-un, tras las huellas de su abuelo, fundador de la dinastía en 1948, y de su padre. Gobierna su país con mano de hierro, basado en un modelo de intimidación externo y de terror interno que le han resultado muy efectivos a la hora de mantenerse como autócrata absoluto. Sin llegar a ser dinastías, hasta el momento por lo menos, sí se puede destacar una vocación autoritaria bastante extendida en varios países, como el teocrático y ayatólico Irán, la Turquía de Erdogan, las exrepúblicas soviéticas de Asia Central y, naturalmente, la China de Xi, que despejó ya su camino para gobernar a perpetuidad como emperador vitalicio.
Los casos de Pakistán y de Myanmar son ejemplos de dictaduras militares, oculta la primera, manifiesta la segunda, que han manejado los dos países por al menos 50 años. Traigo a cuenta estos casos por comentar lo que ha sucedido en otros dos países del sur y del sudeste de Asia, respectivamente, en los últimos días. El primero es el de Sri Lanka, la nación isleña justo al sur de la India, que en la geografía que aprendí hace muchos años se conocía como Ceilán. El país ha entrado en una espiral de violencia muy seria ante el deterioro acelerado de su economía, causado, según el gobierno, por la caída de ingresos provenientes del turismo a raíz de la pandemia, que le han restado al país un alto porcentaje de sus ingresos. La oposición, por su lado, afirma que es la corrupción del gobierno la que precipita la crisis por la contratación de obras enormes de infraestructura con préstamos y ejecución chinos muy costosos que resultan impagables para el país por un sobredimensionamiento absurdo de las obras con costos financieros elevados y presumiblemente, pues se desconocen las cláusulas contractuales como es habitual en los contratos con el gobierno chino, al contener estos acuerdos cláusulas de confidencialidad que los vuelven totalmente opacos, con precios de obra muy elevados, pero que habrían permitido, esto sí, generosas comisiones a los funcionarios involucrados en las decisiones pertinentes. Conociendo lo que ha sucedido en otras latitudes, las afirmaciones de la oposición no suenan para nada descaminadas, mucho más cuando quienes han gobernado Sri Lanka durante el tiempo de esta estrecha relación con China han ejercido el poder desde una poderosa estructura familiar para su beneficio al impulsar estos desarrollos, en particular el puerto de Hambantota, en una zona donde la presencia de la familia gobernante es decisiva. Pese a que todos los estudios demostraban la inviabilidad del proyecto, se contrató la obra que enseguida reveló la realidad pronosticada. El puerto no ha servido en realidad para atender a una mayor cantidad de buques. El registro del año 2012 indica una presencia de 24 barcos, mientras que el puerto principal de la isla manejaba un volumen infinitamente mayor de comercio. Mahinda Rajapaksa, el presidente singalés, una de las cabezas visibles de la familia, fue destituido en el año 2015, pero le heredó al nuevo gobierno el pago de una deuda imposible. Ante las cada vez más fuertes presiones chinas, Sri Lanka, al no poder pagar, debió entregar a China el control del puerto y de 7.000 hectáreas en su torno por 99 años. Cualquier parecido con la política colonial inglesa con Hong Kong, 180 años atrás, es pura coincidencia. Se habría pensado que después de semejante fracaso, la familia Rajapaksa habría quedado eliminada de cualquier posibilidad de volver a gobernar el país, pero no fue así. Curiosamente, en el año 2019 regresan al poder, pero la situación económica que habíamos descrito al inicio de este comentario continúa agravándose al punto que empiezan a producirse fuertes manifestaciones en el país en contra del gobierno. Estas manifestaciones han llevado a situaciones ya de violencia muy seria, ataques directos a propiedades de la familia Rajapaksa, particularmente un museo que han levantado en honor a sus ancestros, pues la historia familiar se remonta a bastantes años, durante los cuales
esa familia ha estado representada a nivel local y a nivel nacional de manera muy importante. Al momento han presentado su renuncia varios miembros de la familia, todos los cuales estaban ocupando altos cargos en el gobierno. Renunció el primer ministro, que era un miembro de la familia. Renunció el ministro de Finanzas, otro hermano de la familia. Y así a una gran cantidad de funcionarios directamente vinculados a la familia Rajapaksa, que obviamente constituye un caso escandaloso de nepotismo. El segundo caso que quería tratar es el que se ha producido en Filipinas. En las Filipinas, en las elecciones pasadas, ha resultado vencedor nada menos que Ferdinand Marcos, hijo. Y como su nombre lo indica claro, él es el heredero de Ferdinand Marcos, que fue un dictador en Filipinas durante muchos años, casi 30, y su esposa Imelda, que todavía vive, en ese mismo periodo y posteriormente ha sido electa varias veces al Parlamento como representante o como senadora. Al igual que su hijo, Ferdinand, el que acaba de ganar la presidencia, que ha sido electo gobernador de la provincia de la cual ellos provienen, Ilocos, durante también varios periodos, además de ser representante ante el Parlamento. En esta última elección, Marcos obtiene, aunque todavía no hay resultados estrictamente oficiales, una victoria abrumadora sobre su opositora, una mujer representante y sobre una plataforma de defensa de los derechos humanos. Decía que Marcos obtiene una victoria abrumadora sobre ella, en una relación prácticamente de 2-1. Y curiosamente, la candidata a la vicepresidencia que va en alianza con Marcos es la hija del actual presidente Duterte, también conocido por su extrema actitud autoritaria desde el ejercicio del gobierno. Estamos viendo pues a dos dinastías que se unen en presidencia y vicepresidencia del país en torno a los herederos de dos de los más importantes y más destacados gobernantes autoritarios que han tenido las Islas Filipinas en su historia. Esta tendencia que estamos encontrando en los países asiáticos, obviamente nos lleva a pensar en que el futuro de las relaciones que se establezcan con esta región del mundo van a estar signadas por una presencia importante de gobiernos autoritarios en relación a los países que con ellos comerciarían, básicamente aquellos ubicados en la cuenca del Pacífico, concretamente Estados Unidos, Canadá y toda América Latina, toda la América Latina contigua a la costa del Pacífico. Importante llevar en cuenta y en mente estas actitudes y este tipo de relaciones que se van a establecer con gobiernos que no participan de la visión democrática occidental del mundo. Muchas gracias. Editorial. El primer poder del Estado, primera parte, Ramiro Rivera, El Comercio. No hay discurso desde la Asamblea Nacional donde con orgullo y con emoción, al referirse a la representación legislativa, se afirme que es el primer poder del Estado. Conviene, más allá de la retórica discursiva, examinar que si bien en la estructura normativa de la Constitución, en primer lugar, está la función legislativa, no quiere decir que en la realidad sea el primer poder del Estado. Solo en su época, los británicos podían sostener la supremacía del Parlamento.
Según ellos, lo podían todo menos convertir a un hombre en una mujer. La función representativa es esencial para la democracia, no hay duda, pero una cosa es lo que dice la teoría y otra lo que expresa la realidad, donde no es ni la sombra de lo que fue. En estricto realismo, la Asamblea Nacional está lejos de ser reivindicada como el primer poder. Desde la quiebra del antiguo régimen en Europa y del colonialismo en Latinoamérica, el poder de las monarquías y de la corona fue sustituido por la representación en la idea de que representaba la soberanía popular y a la nación. La legislatura era la representación de la totalidad, su voluntad, por tanto, la de la nación. La mayoría de los filósofos, Montesquieu, Locke, Sieyes y otros, apuntaban en tal sentido, excepto Rousseau, que siempre pensó que la voluntad general y la soberanía no eran delegables. El jacobinismo soñará con la democracia directa y sin representación. Durante el denominado Estado legislativo de derecho, la representación era omnipotente, puesto que el poder y el control emanan de la ley, que nace del poder representativo. Las asambleas legislativas eran todopoderosas. La ley, el eje por encima de la misma Constitución. No sin razón, Luigi Ferrajoli, en alusión al viejo Estado legislativo, dice: la ley, cualquiera que fuese su contenido, es la fuente suprema del derecho. La ley no estaba subordinada al texto constitucional. Lo que señalaba la Carta Política era letra muerta si no estaba normada por la ley. Ramiro Rivera, El Comercio. Exagerado número de partidos y movimientos políticos por Ramiro Ruiz. Todavía están en proceso de inscripción 76 organizaciones políticas que podrían participar en los próximos comicios locales. El registro de posibles participantes se cierra en unas semanas. Existen más de 260 partidos y movimientos políticos que están en firme en la carrera para el 2023. Según el último reporte del Consejo Nacional Electoral, hay 264 organizaciones políticas inscritas en el registro, con corte a marzo del 2022. Se trata de un número levemente menor al registrado para las elecciones del 2019. El mayor número de organizaciones locales se concentra en Pichincha 25, Guayas 23 y Manabí 23. Estas provincias escogen a la mayor cantidad de dignidades. El exagerado número de organizaciones políticas se debe a los movimientos locales. La mayoría corresponde a movimientos cantonales, 163. Pueden presentar candidatos a alcaldes, concejales, prefectos, viceprefectos y miembros de juntas parroquiales cada 4 años. El problema sin resolver es la eliminación. En octubre del 2019, el CNE intentó eliminar a 46 movimientos provinciales, cantonales y parroquiales, que obtuvieron escasos resultados. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral restituyó esta decisión por errores en el análisis. En esa sentencia, el TCE determinó que las organizaciones deben ser evaluadas en 2 elecciones, comparables cada 4 años. Estos movimientos tienen que obtener al menos el 3% de votos válidos en 2 comicios seccionales para mantener su personería jurídica. Ley inadmisible para la democracia. Se ha gastado tinta hasta el cansancio analizando la ley de partidos. El país necesita la reforma al Código de la Democracia que proteja el concepto de democracia fuerte y respetable. El número de partidos y movimientos no solo abre la posibilidad para que el candidato forme su propio movimiento de propiedad privada. Los partidos y movimientos se transformaron en un centro comercial de candidatos. Este desastre político apoya a la mediocridad de los candidatos y a la mala calidad de la democracia. Un político debe tener perfiles exigentes, tanto humanos, éticos, si es posible, académicos, a más de conocimiento de la realidad local y del país. Los ciudadanos debemos exigir una nueva ley de partidos y movimientos políticos. El alto número de organizaciones políticas no solo dispara la cifra de candidatos, confunde la planificación de las elecciones al CNE y al TCE.
Este efecto ya se observó en 2021, cuando el número de postulantes se multiplicó. Fueron las elecciones con más candidatos desde la vigencia de la Constitución. En las próximas elecciones, los ecuatorianos deberán escoger 21 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes, 1.350 concejales y más de 4.000 miembros de las juntas parroquiales. El mayor número de organizaciones locales se concentra en Pichincha, 25, Guayas, 23 y Manabí, 23. Estas, las provincias con mayor número de elecciones, también escogen a la mayor cantidad de dignidades. Por otra parte, las reelecciones sirven al autoritarismo. Hay alcaldes y concejales que han ejercido el cargo por más de 20 años. Cuando la autoridad se acostumbra a mandar, el pueblo está adiestrado a obedecer, como sucedía en las haciendas, con el patrón y el dueño quien mandaba, y los peones sumisos obedecían. La alternatividad es saludable. El cambio de autoridades abre la puerta a nuevas ideas, energías y entusiasmos. Las reelecciones son una escuela de aprendizaje de mañas, sobornos, chantajes, clientelismo, es decir, administraciones que facilitan la corrupción. Antes de 1988, los alcaldes y concejales tenían una duración de 2 años sin reelección, ni sueldos o dietas. El trabajo de alcaldes y prefectos eran honoríficos, de orgullo sano y trabajo al servicio de los ciudadanos. En décadas pasadas, a pesar de la pobreza ecuatoriana y sin ninguna tecnología, ahí están las ciudades grandes, medianas y pequeñas, dotadas de servicios básicos y primordiales. Funcionaría bien las administraciones de 4 años de duración y con una reelección en toda la vida del aspirante. Los tiempos históricos, las realidades y necesidades han cambiado. Cuidado con el regreso de Jorge Yunda, el desastroso, o de Jaime Nebot, el exitoso. Ramiro Ruiz. Invasión de eruditos en seguridad en el país. José Hernández, 4 Pelagatos. Ecuador no cesa de sorprender. Entre más hechos de violencia ocurren, más expertos aparecen. Y esos expertos, algunos periodistas entre ellos, saben al parecer en detalle lo que el Estado debe hacer y que si se les oye, ministros, policías y militares no conocen. Así se está construyendo ante una opinión amedrentada, consternada y perpleja, una disonancia absoluta en uno de los temas cruciales para la ciudadanía, su seguridad. Resulta que los encargados oficiales de ella no conocen lo que los expertos que opinan en Twitter y hasta modestos reporteros que dominan a la perfección el asunto y resuelven en 280 caracteres, en un comentario recitado con alucinante desdén. En pocas palabras, todos ellos coinciden en preguntar cómo así el gobierno no logra acabar con las bandas, con las matanzas carcelarias, con la delincuencia común, con el narcotráfico. ¿Acaso no se prepararon para ello? Por supuesto, no solo están los expertos y algunos reporteros en esa cruzada, también hay alcaldes, como Cintia Viteri, que se escudan tras la máxima "esa es la competencia del gobierno", para deleitarse exhibiendo ante las cámaras sus enormes conocimientos sobre seguridad, que no aplican, por supuesto, porque no es competencia suya. Ecuador no llegó a esta pesadilla de sopetón. En la frontera norte hay mafias desde los años 90, al igual que en la frontera sur. Hubo corredores para el tráfico de armas, para precursores químicos, vituallas para las guerrillas de Colombia. Hubo asesinados y arreglos de cuentas, sicariato. El país no habló de eso. Luego hubo populismo penal, mano dura lo llamaron, pero sus promotores nunca encararon lo que iba a suceder en los centros carcelarios. No respondieron las críticas sobre la inexistencia de políticas de rehabilitación social o sobre el abuso de la prisión preventiva. Los mismos promotores de esa política optaron por campañas de mercadeo para tapar los cinturones de miseria en ciudadelas enteras. En Guayaquil o en Esmeraldas, por ejemplo, del narcotráfico no hablan ni de los miles de millones de dólares que vierte a diario en la economía formal. Ahora todas esas ollas de presión han explotado y han pillado al país y al Estado en curva
y a la sociedad entera, no solamente al gobierno, dependiente de mitos que para ocultar la mugre, el correísmo también publicitó con fuerza. Ecuador, isla de paz. Ecuador, víctima de los narcos de Colombia y de Perú. Ecuador, país de tránsito. Bueno, de tránsito de sustancias que solo se consumen en otros países, aquí no. Esos populistas políticos, populistas penales, populistas verbales y populistas periodísticos que también existen, nada dijeron sobre esas realidades que hasta los militares ocultaron al país. Ahora, esos populistas apuntan sobre el Estado, es decir, sobre nadie, a lo sumo sobre el gobierno de turno, incapaz de parar la suma de violencias que ha desatado. Cada día, con expertos y esos reporteros recuerdan que a pesar del estado de excepción, que a pesar de la declaratoria de emergencia, que a pesar de la presencia de las Fuerzas Armadas y de la policía, que a pesar de los retenes, que a pesar de lo que se les ocurra, no para la lista de muertos por sicariato o de asaltos de la delincuencia común. Esos expertos y esos periodistas no lo dicen, pero esperan un milagro. ¿Han estudiado lo que esos fenómenos suscitan en Colombia o en México desde hace décadas? ¿Saben la estela de muertos que causan sus guerras intestinas y sus arreglos de cuentas? ¿Saben los miles de muertos que provocaron en Colombia los líderes sociales y políticos que asesinaron, las bombas que pusieron en dependencias oficiales, en periódicos, en residencias y en clubes privados? ¿Saben que es imposible para un Estado poner un policía al lado de cada ciudadano? No, no lo saben. Saben que no es la pobreza la principal motivación para entrar en el negocio del narcotráfico, es, al contrario, la riqueza fácil, cuya contraparte es la alta posibilidad de morir en ese mundo. Saben que el mercado, las rutas, las caletas o escondites para las drogas, el dinero, son sagrados para los narcos y que cualquier falla en este asunto implica la muerte. Saben que la montaña de billetes que a Ecuador llega en avionetas o en containers faculta a los narcos a comprar políticos, guardias, directores de cárceles, abogados, fiscales, policías, militares, jueces, periodistas, lo que sea, a quien sea. Saben que muchos de esos funcionarios están en el dilema de colaborar y corromperse o irse de su trabajo para no exponerse a morir. Saben que esa empresa de corrupción está bien avanzada en el país. En Ecuador, políticos populistas y otros sectores ávidos de aplausos en redes sociales rehúsan pensar la complejidad implícita en cada una de esas desgracias y creen que no hay que encararlas, sino limitarse a inculpar gobiernos y a organismos de seguridad. Es decir, hacer coro con aquellos que en redes, en vez de datos y de hechos, de políticas y de procesos, se guían por sus estados de ánimo, por sus vísceras. Es inverosímil que ciertos políticos y ciertos reporteros hagan creer que esto es un asunto de pantalones, de huevos, de mera voluntad o de órdenes simples. Ecuador está en una encrucijada grave que los populistas agravan en vez de contribuir a que el país la asuma conscientemente y con los ojos abiertos. Tratarla requiere de algunas políticas de Estado, mucha sensatez, mucha valentía, mucho presupuesto y mucha voluntad política de todos los partidos y de todos los movimientos democráticos. Y sí, también mucho liderazgo presidencial. José Hernández, Cuatro Pelagatos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Que tengan un excelente fin de semana hasta el día lunes. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.